Con el código C.22 describimos la infracción denominada transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos. Además, el vehículo será inmovilizado hasta que se remedie la situación. El término o vocablo transportar en el contexto de seguridad vial y legislación se entiende como adjetivo que nos indica el término transporte, el cual es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de un medio físico. Se entiende subsecuentemente que el medio físico hace referencia al vehículo en general y de un punto a otro el espacio o la vía pública en la cual se moviliza. Estos comportamientos generalmente se aplican a vehículos clase motocicleta y toda la gama de los mismos, como a la clase de carros o coches y también toda su gran variedad. Este tipo de transporte con respecto a objetos u ocasionalmente semovientes o animales, el cual encontramos que los vehículos generalmente de carga o diseñados para esta traen una configuración específica en su carrocería para transportar los respectivos semovientes. En algunos de estos encontramos como las motocicletas, motonetas o motociclos que le enganchan un vehículo no motorizado para ser alado o remolcado por este, el cual debe de tener también las especificaciones de seguridad vial mínimas exigidas. El sobredimensionarse a la capacidad de la unidad que pueda recibir y adoptar este tipo de mercancías o bienes o cosas, se puede tener altos riesgos de que se salga del mismo habitáculo y generar posibles conflictos durante el trayecto en las mismas vías. Las capacidades vienen descritas también en la licencia de tránsito y no debe sobrepasarse la capacidad que trae, bien sea el platón, el baúl o la cajuela en la parte generalmente posterior del vehículo, o en ocasiones también en la parrilla que suele instalarse en la vaca o el techo del automotor. Damos lectura y presentación a la infracción con el código C.23 denominada impartir en vías públicas al público enseñanza práctica para conducir sin estar autorizado para ello. Si nos atenemos a la exegética, en este caso jurídica, no se hace referencia acá a las vías privadas abiertas al público en las que muchas interpretaciones podrían derivarse al respecto. Entonces estaría permitido impartir enseñanza
automovilística o en motocicleta en estos espacios viales. Se requiere entonces la respectiva autorización, cumplimiento de requisitos por parte de quien esté como institución o el Centro de Enseñanza Automovilística impartiendo enseñanza en este tipo de parque automotor, así como el personal docente denominado instructor de conducción y su aprendiente denominado aprendiz. El primero con la respectiva licencia de instructor y el vehículo subsecuentemente también posteriormente dentro de este ejercicio ostentar la tarjeta de servicio pertinente. Con el código C.24 pasamos a ilustrar y a esbozar un conjunto de transgresiones o infracciones determinadas de manera muy específica que nos va a hacer entender, espero, de forma pedagógica y amena, cuál es la esencia misma de cada una de estas fundamentadas en la normatividad vigente actual. Conducir motocicleta sin observar las siguientes normas. Entiéndase motocicleta entonces como aquel vehículo automotor de dos ruedas en línea con capacidad para el conductor y un acompañante. Si bien en la actualidad ya el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española aceptó y normatizó el vocablo parrillero. Acá también podemos incluir los mototriciclos, las motonetas, los mopeds, entre otros, dentro de esta gran variedad, pero que deben de estar enmarcadas esencialmente en dos ruedas. El contexto categórico general, que es la premisa a través de la cual vamos a seguir fundamentándonos e hilvanando esta transgresión, se refiere a transitar ocupando un carril, conocido también como pista o canal, observando lo dispuesto en los artículos 60 y 68 del presente código. Así, paréntesis. Al referirse al presente código, también fundamentalmente estamos hablando de la ley 769 del año 2002, la cual ha tenido diferentes modificaciones, reformas, transformaciones, y el artículo 60 en la actualidad, y en tanto hacemos esta descripción, fue modificado mediante el artículo 17 de la ley 1811 de 2016, en el que establece precisamente la obligatoriedad de transitar por los carriles demarcados. Subsecuentemente denominamos entonces el ocupar el carril dentro de las líneas de demarcación. En este caso, las señales de tránsito conocidas también como marcas viales u horizontales de clase longitudinal, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce.
Vamos también a precisar, puesto que es menester y muy importante, que las maniobras en general, cuando se avanza por una calzada entre sus carriles, suelen ser también rebasamientos o sobrepasos, como se expuso en una infracción anterior, y diferenciarla de lo que es un adelantamiento. Al referirse acá el vocablo cruce, entiéndase también como aquel espacio que se comparte en la calzada tanto para vehículos automotores como peatones, que pueden estar o no demarcados con señales horizontales de tipo transversal. Si se encuentra conduciendo en una calzada de sentido unidireccional, cuya línea canalizadora central es de forma cortada o segmentada, tres son, al estar en circulación, las posiciones correctas que, de acuerdo a las condiciones del momento, debería de adoptar el motociclista como tal. Los automotores de tres o más ruedas deben de transitar por el mismo en la parte central, y el motociclista, al estar precediéndolos, conservar la distancia mínima de seguimiento, así como la ubicación con respecto al carro o coche que le antecede, generalmente en línea con las ruedas, para que sea visto a través de los espejos retrovisores, y los parales del mismo no le impidan también a el conductor del coche no visualizarlo y exponerse quizás a un grave accidente. No es recomendable que el motociclista, como el conductor del coche, transite sobre las líneas canalizadores o demarcadas que separan los carriles como tal. Si se conduce en una calzada con dos carriles y de sentido bidireccional, el motociclista debe de conservar mínimamente el espacio con el vehículo que le antecede, y ante maniobras de adelantamiento considerar tener muy presente los 15 pasos que se debe de tener y realizar al momento de hacer esta maniobra, que suele ser muy breve, en un lapso consideradamente seguro, para que el riesgo sea mínimo, ya que se diferencia con respecto al rebasamiento a que puede ser mucho más peligrosa que el mismo. Es totalmente contraproducente, peligroso, hacer o pasar al vehículo de adelante bordeando el costado derecho del mismo o transitando sobre la línea de borde canalizadora, en el cual se estaría haciendo un tipo de rebasamiento con sus connotaciones de riesgo bastante preocupantes. Si se transita en una vía de sentido único de tránsito con velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril de acuerdo con su velocidad de marcha, en el entendido de que estaría en cada uno de los carriles la demarcación restrictiva que nos diría exactamente cuál es la velocidad máxima o mínima a la que se podría transitar en el respectivo carril. Se debe observar también las señales informativas elevadas, vallas, puesto que allí se suele encontrar también información atinente
e igual a como la encontramos en las demarcaciones en el pavimento. Un aspecto importante en el campo de la seguridad vial y que suele estar soportado en la reglamentación o normatividad es entender que de acuerdo a el número de carriles que tenga una calzada, si es dos o más, ya le llamaríamos multicarril, y las velocidades tienden a incrementarse desde el carril derecho hasta el último del carril izquierdo de la respectiva calzada. La ubicación, entonces, repito, por parte del motociclista debe de ser un fundamento muy importante, especialmente para la seguridad personal, así como procurar no exponer a los demás conductores de carros a impactarlos sin que tengan naturalmente ninguna intención. Continuando con la infracción especificada con el código C.24, describimos aquella en que en una vía de doble sentido de tránsito o bidireccional con cuatro carriles, los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de vehículos y los interiores para maniobras de adelantamiento o para circular a mayores velocidades dentro de los límites establecidos. Tenemos entonces, para ilustrar mejor esta condición, calzadas con cuatro carriles en que para nuestro ejercicio son de sentido bidireccional, cuyo ordenamiento a través del color de las mismas líneas delimitadoras de carril nos va a establecer el orden y la importancia en materia de seguridad vial a tener en cuenta al estar transitando en un tipo de vías de estas con estas características. Observamos que se debe de conducir por los carriles extremos de la derecha a unas velocidades mucho menores que en su carril contiguo vecino, el izquierdo, debido a que la línea central de color amarillo, ámbar o naranja ya nos está estableciendo el sentido propiamente bidireccional, en cuyo tramo está específicamente con todas las precauciones mínimas posibles la maniobra de adelantamiento. Si se transita en este mismo esquema de vías, pero con las señales de reglamentación o restrictivas demarcadas, se entiende entonces que ya de manera vinculante es forzoso respetar, acatar y comportarse de acuerdo a las velocidades que en cada carril están estipuladas, especialmente siempre haciendo énfasis en que el motociclista, por su grado de vulnerabilidad, invisibilidad e infortunadamente a veces su propia imprudencia, debe de tener demasiado cuidado al estar ubicándose en cada uno de estos carriles.
seguimos con el código C.24 en que se establece el hecho al estar transitando en una vía de sentido único de tránsito, llamada también unidireccional, donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras de adelantamiento. Precisamos o se precisa de nuevo que la norma establece de manera reiterada en este tipo de condiciones viales el vocablo adelantamiento. Reitero de nuevo, adelantamiento se entiende solamente en casos de estar transitando en una vía bidireccional. Pero para nuestro ejercicio vamos a proseguir en el entendido de que se va a pasar a un vehículo que está en movimiento, pasando o cambiando de carril, dejándolo atrás y restableciendo de nuevo la posición en el carril, para tener claridad precisamente en el entendimiento de este tipo de comportamientos. Técnicamente estamos entonces hablando de un rebasamiento o sobrepaso, empero tratémosla con el esquema de adelantamiento, el cual el motociclista debe de tener las consideraciones mínimas de seguridad vial pertinentes para que esta maniobra deje de representar un peligro para él y para los demás actores, como son otros vehículos que generalmente van a estar transitando a mayores velocidades por los carriles externos, independientemente del número que se tenga allí. El rebasamiento puede hacerse entonces por el lado derecho, por el lado izquierdo, pero en ambos no sobrepasando o transitando sobre la berma o la banquina, puesto que allí sí se estaría también so pena de cometer la infracción, exponiéndose a peligros innecesarios o superfluos. Continuando con el código C.24, en una vía de doble sentido de tránsito con dos carriles, el vehículo deberá transitar por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva. Es menester considerar permanentemente el estar leyendo en la medida que se va avanzando o se avanza a determinadas velocidades, la forma que tiene la línea canalizadora de carril, que las encontramos mixtas o combinadas, sencilla discontinua, sencilla continua, doble continua, como doble continua, doble discontinua, y de acuerdo a la forma concretamente ya de la línea canalizadora, repito, nos estará diciendo in situ o en el mismo lugar si podemos o no realizar la respectiva maniobra, generalmente la de adelantamiento, puesto que en nuestros ejemplos está totalmente prohibido, al ser la línea totalmente continua, hacer la maniobra de adelantamiento.
Si observamos en el tramo de vía que ya es cortada o segmentada, tomar, considerar los casos de manera taxativa de cuándo, cómo y dónde hacer el respectivo adelantamiento, puesto que ella no obliga, así la encontremos de forma discontinua, a realizar la respectiva maniobra. Si se tiene la intención de hacer la maniobra por el costado derecho del vehículo que tenemos en la parte anterior, lo estaríamos haciendo en ángulos muertos o puntos ciegos por parte del conductor del coche y por el lado derecho invadiendo la berma o la banquina e incrementándose el nivel de riesgo o peligro, además de ser una maniobra antirreglamentaria. Con el código C.24, inmanente al comportamiento antirreglamentario de los motociclistas de acuerdo a la inobservancia de las siguientes normas. Entre ellas, en una vía de doble sentido de tránsito con 3 carriles, los vehículos deberán transitar por los carriles extremos que queden a su derecha. Entiéndase vehículos como en este caso los motociclistas. El carril central solo se utilizará en el sentido que señale la autoridad competente. Autoridad de tránsito y transporte generalmente. En nuestro, en nuestro primer caso observamos entonces una calzada con líneas delimitadoras de carril de color amarillo cortadas o segmentadas. Obsérvese que el carril central generalmente debe permanecer libre de cualquier tipo de vehículos automotores circulando, en especial también los motociclistas. Puede utilizarse para maniobras de adelantamientos, como también han de utilizarse por parte de los conductores de otro tipo de vehículos de servicio particular en condiciones de urgencia, así como los vehículos de emergencia en situaciones también de urgencia. De acuerdo a externalidades o condiciones de carácter contingente en relación con el volumen de tráfico vehicular, eh, cantidad de vehículos u otro tipo de situaciones, la autoridad de tránsito, en este caso el agente de tránsito y transporte u otros, mediante las respectivas señales de balizamiento y reordenamiento en el tramo de vía que no expongan a los demás conductores a riesgos innecesarios, deben o preseñalizan el carril central, bien sea para uno u otro sentido, de acuerdo, repito, a las necesidades de las condiciones que lo obliguen. Todo para facilitar una mejor circulación rodante con mayor seguridad y evacuar los volúmenes de tráfico vehicular en lapsos mucho menor. Los conductores de motocicleta, entre otros, no les es permitido, pues, transitar por este carril central bajo ninguna de las condiciones
que no sean fuerza mayor, sino en condiciones convencionales o normales. En cualquiera de estos sentidos, así adopten la posición derecha de este carril. El flujo o el sentido subsecuentemente y para resumir lo determinará la autoridad de tránsito competente y respectiva. Continuando con el código C.24, inherente su inobservancia a los conductores de motocicleta u otros en general, la infracción o comportamiento que preceptúa en que en una vía de doble sentido de tránsito con cuatro carriles, los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de vehículos y los interiores para maniobras de adelantamiento o para circular a mayores velocidades dentro de los límites establecidos. La inobservancia de este tipo de exigencia, premisa o norma que pretende precisamente es no se presenten eventos viales como accidentes de tránsito, permite subsecuentemente la imposición de la orden de comparendo o la infracción, aunque también de darse el evento vial o el accidente, ya se comprometería cada uno de estos actores por no acatar la misma debido a no considerarla y practicarla en su momento. Entre los dos carriles centrales, con la debida prestancia y observancia de las medidas de prevención, la realización de la maniobra de adelantamiento puede efectuarse entre los mismos sin exponer a los demás a ningún riesgo. La maniobra de rebasamiento o sobrepaso, si se está ubicado en uno de los dos carriles centrales que son de sentido bidireccional, es acertado hacerlo hacia la derecha o el carril derecho, tomando subsecuentemente las medidas preventivas o de seguridad y teniendo siempre la precaución de no interrumpir el paso quizás al vehículo que esté transitando por el carril derecho, en tanto se retome de nuevo el carril que se abandonó inicialmente para ubicarse en la parte o área anterior del automotor que se acaba de pasar. Continuamos con el código C.24, en cuya discriminación se hace referencia al transitar
en motocicletas y motociclos por las ciclorrutas o ciclovías. Así como se expuso en un caso anterior, ha de recordarse y tener presente que transitar por este tipo de espacios denominados o que componen las ciclorrutas, llamados, reitero, ciclovía, ciclobanda o ciclocalle, por parte de los motociclistas y su inobservancia, se estaría también cometiendo atropellos a las normas de convivencia ciudadana y subsecuentemente a las normas de seguridad vial, cuya transgresión conlleva efectivamente a la respectiva sanción por medio de multa en el evento de agotar las instancias por parte del presunto infractor. Tanto en ciclorrutas como en general ciclovías, entendiendo que estas están relacionadas, pero que a la vez también se diferencian, puesto que la ciclorruta generalmente suele ser un espacio vial dedicado exclusivamente para el ciclista y la ciclovía suele ser una habilitación de la vía para tránsito automotor ordinario, pero puesto temporariamente y en determinados tramos o lazos al servicio de peatones y ciclistas. Continuidad a las infracciones expuestas en la categoría C con el código C.24 relacionadas exclusivamente con los motociclistas, aquella que establece que podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y la prenda reflectiva exigida para el conductor. Si bien observamos en el ejemplo, también se estarían cometiendo desde la fundamentación legal y la normativa existente al respecto otro tipo de transgresiones como no tener la luz, así sea de día, delantera encendida y la luz posterior igualmente. También el llevar más de una persona diferente al conductor, el cual se considera entre líneas también otra transgresión relacionada con el denominado sobrecupo, ya que estas máquinas o vehículos de dos ruedas solamente están diseñadas y permitidas por la normativa para dos personas, incluyendo la ausencia del casco de seguridad y protección, entre otras. Asimismo, deberán usar, de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las luces direccionales. De igual forma, utilizar en todo momento los espejos retrovisores. Especialmente este tipo de conductores con sus vehículos debe de estar permanentemente emitiendo señalización lumínica, acústica, manual de la forma más asertiva posible, pudiendo complementar hasta donde también le sea fácil complementar las mismas para cambios de dirección, cambios de sentido, cambios de carril, cambios de calzada y maniobras como se expuso anteriormente, como es la reducción de la velocidad o la detención del vehículo en tanto
que su vulnerabilidad puede verse más afectada al no tener este tipo de mecanismos, mensajes y precisiones en materia de señalética para no incurrir también en accidentes.